Nuria Richard, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No te equivoques, Manu. Aquí estamos en No te equivoques, esta sección de lo políticamente incorrecto, que me encanta lo políticamente incorrecto. Basta ya de dictadura wokista. Vamos Claro que contra la sí. dictadura wokista. Y esta semana, Nuria, vamos a tratar precisamente uno de esos temas muy propios del wokismo, la censura, la política de la cancelación y en este caso contra la libertad de prensa. Sí, hoy vamos con un chequista que estuvo en el gobierno de España, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, gran chequista, estalinista, comunista, rojo como el infierno. Recordamos que la checa fue la policía secreta bolchevique y las checas fueron pues centros ilegales que operaban al margen de la ley en la zona republicana durante la Guerra Civil y en ellos pues partidos izquierdistas y sindicatos detenían, torturaban y mataban a miles de opositores y ciudadanos que no pensaban ni militaban en el lado bueno. Claro, había que depurar, dejar solo a los puros. Terrible, los puros que son ellos, básicamente, ellos y sus amigos. Esto del hombre nuevo que tanto reivindica el comunismo, bajo esa falacia de construir un hombre nuevo, una sociedad igualitaria, se han cometido los mayores crímenes de la historia de la humanidad. Qué miedo da. Pero antes de hablar de Pablo Iglesias, solo leer a nuestros oyentes un titular de hace unos días, Europa Press. La reforma para sancionar a pseudoperiodistas en el Congreso sigue su curso tras rechazarse los vetos de PP y Vox. La reforma del reglamento del Congreso para regular la actividad de los periodistas parlamentarios seguirá su trámite en la Cámara después de que el PSOE y sus socios hayan rechazado en bloque las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, impulsadas ante un texto que ven como censura a la libertad de información. La propuesta para regular el procedimiento, para conceder y renovar acreditaciones a los medios de comunicación, seguirá criterios como el respeto al derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara. Que nadie nombre un prostíbulo en la Cámara, por favor. Por cierto, ¿qué es eso de información veraz? ¿Quién dice si una información es veraz o no es veraz? Claro, el diputado socialista Marc Lamois ha esgrimido que las acreditaciones en el Congreso no pueden ser un salvoconducto para el bulo y la mentira ni para pervertir el trabajo de tantos periodistas que ejercen con honestidad, rigor y compromiso democrático su trabajo. En cambio, pues la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha visto en la reforma una estrategia para demonizar a los detractores del PSOE al acusarles de fascistas. Por sumar, por ejemplo, Francisco Sierra pues ha recriminado al PP y a Vox que intenten aparentar una defensa de la libertad de prensa cuando son acreditados liberticidas. Y Junts, que esto es lo que más me ha gustado, ve la medida como una cirugía fina frente a los agitadores sin que ello afecte a la libertad de expresión. Tremendo. Cirugía fina. Cirugía fina. Tortura fina. Detención fina. Todo que sea, pero muy fino. Agitadores, pseudomedios, pseudoperiodistas. Pero bueno, pero ¿qué gentuza, qué clase de gentuza es esta? ¿Quién eres tú, político de 3 al cuarto, para decir lo que es un periodista, lo que no es un periodista, lo que es un medio de comunicación, lo que no es un medio de comunicación? ¿Sabes quién repartía carnés de periodista? Franco repartía carnés de periodista. ¡Anda! Había un listado de medios de comunicación, todos ellos lógicamente afines al régimen, y también de periodistas con carnés de periodistas. Típico de dictaduras. Esto de limitar la libertad de prensa, limitar la libertad de expresión y decir lo que es un periodista o lo que no es un periodista, lo que es información veraz de lo que son bulos. Terrible. Terrible. Bueno, pues yo creo que ya hemos comentado en este espacio, no te equivoques, que si alguna vez no te han llamado nazi en tu vida es que no eres nadie. Algo mal estás haciendo. Claro, pues vamos hoy con el repartidor de carnets de nazis. Ahí, con vamos. el dedo acusador. Pues el otro día el ex líder de Podemos estuvo en el podcast El sentido de la birra, que presenta y dirige Ricardo Moya, que es un tipo pues afable, que ha llevado allí a Ndongo a entrevistarlo, pero también a Pablo Iglesias. Un señor que le ves que no le gusta mucho confrontar, no como nosotros, aquí dando siempre la batalla. Tiene otro tono. ¿Y qué pasó en ese podcast? Vamos a escucharlo. No son periodistas, son nazis. Ndongo es un nazi y Vito Quiles es un nazi. Se disfrazan de periodistas, pero no son periodistas haciendo preguntas, son escuadristas, son violentos. Ayer es como... Esa gente no se le puede dar la consideración de periodista y hacerlo es ser cómplice de ellos y abrir la puerta a los que no dejarían hablar a nadie. No van con la intención de hacer preguntas periodísticas, van con la voluntad de agredir. Y si además le has tenido aquí, yo creo que te equivocaste. Quien da la palabra a un nazi está
Bueno, pues colaborando con ellos, y yo creo que esto te lo deberías hacer mirar. O sea, has sentado un nazi aquí y le has dado voz a un nazi aquí, y eso no es hacer buen periodismo. ¿Qué es lo que lo caracterizaría como nazi desde tu punto de vista? Dime algo por lo que no es nazi. De Pues sus no sé. opiniones, dímelo tú. Nazi ¿Qué te parece? ¿Un tipo plural, un liberal, un para nada. libertario? No, bueno, yo creo que es lo que él mismo se autocaracteriza, que es un ultracatólico Ya. conservador, ¿no? Es un escuadrista, conservador. Vale, pero me gustaría saber las características de esto, porque yo nazi lo asocio a un periodo concreto, histórico Claro, concreto. entonces si no eres alemán en los años 30 no eres nazi, ¿no? No, quiero Claro. decir que puedes tener ideologías que simpatizan con movimientos que fueron claramente nefastos para la humanidad, pero esos movimientos y esos pensamientos son los que me cuesta a lo mejor O sea, identificar pero de con forma tan esto clara. tratas como de excusarte, de decir como el nazismo es una cosa de los años 30, aunque haya gente que pueda, como, digamos, simpatizar con algunas de sus ideas, aunque sean violentos, aunque insulten a las feministas, aunque digan que Irene Montero se pone rodilleras. O sea, tú has sentado aquí a un tipo que ha dicho a otra de las entrevistadas que has tenido aquí que ha llegado donde está por ponerse rodilleras y hacer felaciones. ¿Tú te sientes cómodo con eso? O sea, tú sentando a un machista que es capaz de decir eso de las mujeres, ¿te sientes como inocente? O sea, no te vas a casa diciendo, hostia, igual hay gente a la que no debería ponerle el micro. No lo sé, te pregunto. Tengo dudas, ¿eh? No te digo que sea como una cuestión plana de vamos a hacer esto. Bien, quizá había gente a la que no tenías que haberle puesto el micro, ahí lo dejo. Terrible. Terrible. O sea, llaman nazis para empezar a periodistas, a Ndongo, a Vito Quiles, a todos aquellos periodistas que no le bailan el agua al poder, que no le bailan el agua a este gobierno de extrema izquierda presidido por Pedro Sánchez. Pero es que además se atreve a dar lecciones y a acusar, a señalar al presentador que, Claro. le ha invitado a su programa. Claro, ¿qué le al presentador del pasaría? podcast también le llama nazi. Dice, oye, haces muy mal en traer aquí nazis. ¿Y tú qué eres, Pablo Iglesias? ¿Tú qué eres? Que eres un rojo, un comunista, un totalitario, un aprendiz de Stalin, que llevó a la muerte a más de 100 millones de personas. Tu ideología basurienta, asquerosa, criminal. 100 millones de muertos. ¿Quién eres tú para dar lecciones de qué? De nada. Estás en la ultratumba de la moralidad. En la ultratumba de la ética. Tú no puedes dar lecciones de nada, ni de moralidad, ni de ética, ni de política, ni de humanidad. Porque tu ideología es una ideología asesina, criminal. Tu ideología es una ideología totalitaria que lleva a la esclavitud, a la miseria y a la muerte, allí donde se aplica. ¿De qué hablas tú? ¿De qué hablas? Estos son los que van dando lecciones por el mundo. Y yo me imagino lo que le pasaría a Ricardo Moya si Pablo Iglesias gobernara este país. Bueno, porque y ya la escuchando íntegramente la entrevista, la verdad es que sientes de verdad escalofríos. Y me parece, o sea, yo qué sé, hay gente que me imagino que tendría un discurso muy parecido de que te siente a ti delante porque te consideran una persona radicalizada en ciertas formas. Porque es igual, ¿no? Al fin y al cabo, entrevistar a Ndongo y entrevistarme a mí es como el equivalente. Yo no creo que fuera igual, pero te hablo de que creo que hay narrativas que defenderían lo que tú dices desde otro lugar. Sin ser nazis esas personas. Quizás. Puedes sentar un día a un palestino y otro día a un israelí, ¿verdad? A que el israelí te explique por qué están practicando un genocidio y que el palestino exprese sus ideas. Eso es buen periodismo, ¿verdad? Poner en el mismo plano al genocida y a la víctima. Claro, no sé si Podrías entrevistar a los judíos del gueto de Varsovia y decir, ¿cómo se sienten ustedes? Y luego a los nazis que les están exterminando. Sería como un ejercicio de periodismo neutral, de periodismo objetivo, porque a lo mejor hay algunos nazis que consideran que esos judíos son muy radicales y que sus ideas pueden infectar a la juventud alemana. Vamos a escucharles a todos. Evidentemente, cuando hay una agresión a los derechos humanos y hay gente matando a otras personas y privándoles de la libertad y todo esto que entendemos que está mal, por supuesto me parece como algo, ¿no? O sea, ¿Y qué es lo que propone la extrema derecha? Pero ¿sabes qué? ¿Qué propone la extrema derecha? ¿Propone exterminar a la mitad de España? Sí, claro, es un discurso, es un relato tan peligroso. Es tremendo. Es tremendo. No había escuchado este debate, esta discusión, estas amenazas directas por parte de Pablo Iglesias en este podcast, pero es que sus palabras reflejan perfectamente la naturaleza del personaje y de la ideología que defiende Podemos y que defiende Sumar, la extrema izquierda en España, que es la peor izquierda que tiene el mundo libre, occidental y desarrollado. Porque habla de nazis. Para empezar, el nazismo es nacionalsocialismo. El nazismo comparte
muchos de los principios del comunismo, son dos caras de la misma moneda. En segundo lugar, el nazismo exterminó al pueblo judío, intentó exterminar a los judíos, allí donde tuvo presencia, donde logró implantarse a base de conquista, causando un auténtico genocidio. Y ahora, ¿a quién llama nazis Pablo Iglesias? Pablo Iglesias llama nazis a los judíos, a Israel. Sí. Les llama nazis por, según él, intentar llevar a cabo un genocidio en Palestina. Cuando Israel, si hubiera querido cometer un genocidio y arrasar Palestina, lo podría haber hecho hace décadas y no lo hace. Precisamente el 20% de la población en Israel es de origen árabe, musulmana. Pero vete tú a Palestina, a ver cuántos israelíes hay, cuántos judíos hay. No queda ni uno, los exterminan. Es terrible, es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Y cuando tú dices, bueno, pues yo entrevisto a Ndongo, igual que te puedo entrevistar a ti porque hay gente que me puedes decir que eres muy radical. Eso es connivencia con el fascismo, tío. Claro, porque yo no soy fascista. O sea, yo no pretendo privarte de tus derechos humanos, ni de que te metan en la cárcel toda la vida, ni que te den una paliza. Podemos tener ideas diferentes, pero respetamos los derechos humanos. Pero y justo los ultraderechistas no. Estoy de acuerdo con eso contigo. A lo que yo voy es, ¿dónde está o dónde representarías o ves en estas personas, en Ndongo o en Vito Quiles, ese nazismo de atentar contra los derechos humanos? Pero tú les has oído, tío. ¿Has visto las ideas que defienden y cómo actúan? Sí. La violencia con la que actúan. Esa gente estaba en la puerta de mi casa, tío. Eso me parece terrible. Ah, entonces. Desde luego. Entonces. Desde luego, lo que pasa es que creo que a veces desde Pero posiciones... es como imagínate, uno de estos te da una paliza a ti. Yo digo, que le dieras una paliza me parece terrible, pero no sé Una nazi, paliza, ¿por qué? Desde luego, y estoy de acuerdo y me parece que hay cosas que tienen sus límites y invadir la privacidad de una persona en su casa. A donde voy quizás es al hecho de pensar que hay muchas actitudes de las que se condenan muchas veces desde estos grupos de gente que cuando se hacen desde grupos de la izquierda no se leen de la misma manera. Por ejemplo, Caiga quien caiga ha estado incomodando a periodistas durante muchísimo tiempo, incluso poniéndole un condón en la mano a Fraga. o sea, para ti lo de Vito Quiles y entonces lo de Ndongo es como caiga quien caiga, ¿no? Creo que tiene una parte muy parecida o que ellos intentan llevarlo por ese lugar. Wow. Creo que intentan llevarlo, pero me gustaría saber, de hecho, de verdad, ¿dónde ves tú la diferenciación y cuáles son estas características? Nada, son igual. El Gran Wyoming No, y tío, Vito Quiles... te lo estoy preguntando genuinamente, Pablo. O sea, yo creo que les estás justificando. O sea, creo que comparar lo que hacen estos con caiga quien caiga, o sea, caiga quien caiga para empezar, trataba de incomodar al poder y yo creo que manteniendo unos mínimos códigos. Estos son ultraderechistas violentos, son otra cosa. Es tremendo, o sea, Pablo Iglesias, que fue el defensor, el impulsor de los scratches en España, que justificaba los scratches, el acoso en la calle y en las casas de los políticos del Partido Popular. Sí. Ahora se queja de que, claro, hay gente que se manifestó delante de nuestro chalet en Galapagar. Hablamos de un ex amigo suyo, Íñigo Errejón, y de cómo ha tenido movidas en las puertas de los locales. Y luego dando lecciones de que ellos respetan la pluralidad, cuando precisamente está atacando a este presentador por haber sentado en su programa, en su canal, en su podcast, a Ndongo, a un periodista de derechas. Y pues vaya pluralidad defiendes tú, Pablo. Lo que dices tú es tal cual, Nuria. Si dependiera de Pablo Iglesias... junto con Vito Quiles, Ndongo y tantos otros pseudomedios, fachosféricos y pseudoperiodistas, irían directamente a la checa. En fin, ¿qué le pasaba a Pablo Iglesias con el sentido de la birra? Pues que en el sentido de la birra se produjo este momento. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, bueno, mujer, no sé, que tiene... nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, acepto el reto. Pero lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Esa sería la definición de mujer? Sí. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias. Pero entonces, por ejemplo, ¿tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo? ¿A qué te refieres? Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder.
Claro. Entonces, pues esto debió de doler. Esto lo En la explica familia todo. Iglesias O sea, que Pablo Montero. Iglesias iba con el cuchillo entre los dientes a este podcast porque el presentador en su día puso en apuros, en aprietos, a Irene Montero. Sí, sí. Y en este podcast, por cierto, también se ha sentado algún disidente venezolano que ha estado preso en el helicoide. En algún momento también de la entrevista se intenta hablar de Venezuela, pero Pablo Iglesias también se sale por la tangente. Ah, ¿por qué será? ¿Por qué será? En fin, solo acabo con una nota también que leíamos esta semana. Los periodistas parlamentarios lamentan que PP y Vox no apoyen la reforma del reglamento. Los periodistas pidiendo censura en el Congreso de los Diputados. Es que tenemos lo que nos merecemos. Totalmente, totalmente. Yo siempre dije en su día, la culpa del declive en Argentina hasta la llegada de Javier Milei, gracias a Dios, es de los propios argentinos que votaban peronismo. Bueno, pues nosotros hemos votado socialismo, ahora tenemos socialismo, y los periodistas parlamentarios atacando a la libertad de prensa, a que se censure a determinados medios y A que no periodistas. se En deje fin. entrar allí a gente a preguntar. El mundo al revés. Bueno, Nuria, como siempre, un auténtico placer. Aquí estaremos para combatir y denunciar este tipo de abusos. No te equivoques. Hasta la próxima. No, no,